Así que bueno, voy a arrancar un segundo que voy a poner la presentación por aquí y vamos a compartirles la pantalla. Ventana. Ok, perfecto. Entonces, acá ustedes deberían estar viendo. ¿Están viendo la presentación ahora? Denme, me tiran Sí, un ok. Oh, ok, perfecto. perfecto. Bien, genial. Bueno, lo que deberían estar viendo ahí es que dice la luna y las emociones. Y ese justamente es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar de... Perdón, vamos a volver atrás. Ahí está. Vamos a hablar de la luna y las emociones. Porque justamente la luna y las emociones están muy estrechamente relacionadas entre sí. Esto es algo que, bueno, justamente la luna en astrología tiene esta simbología asociada, estos significados asociados a algo que remite al pasado, algo que remite a nuestra infancia, que tiene mucho que ver con nuestras raíces, con la relación con nuestros cuidadores primarios. Generalmente se suele asociar la luna a lo que es la madre, pero la luna no es solo la madre, porque, y menos, diría que menos en las últimas décadas, donde ya la madre no es estrictamente el principal cuidador primario, si bien obviamente sigue siendo predominantemente digamos, la figura que ocupa ese rol de protección, de nutrición y de afecto, con digamos, tantos matrimonios o tantas familias que están separadas y demás, el rol a veces se comparte y en algunos casos, sin duda más que antes, pero todavía minoría, hay algunos padres que pueden tener ese rol más maternal. Acá es importante entender que el rol maternal, el rol de cuidador primario, no tiene que ser estrictamente el rol, o mejor dicho, no tiene que ser ejecutado estrictamente por una mujer. Por eso ese es el punto. Ahora, ¿qué influencia tiene la luna? O sea, ¿por qué es importante entender cuál es el signo de nuestra luna? Porque muchas veces nosotros podemos pensar en que somos solamente el signo de nuestro sol. Si yo les pregunto a alguno de ustedes de qué signo son, y lo más probable es que uno me responda que son el signo correspondiente al sol. Es decir, si uno nació no sé, el 10 de noviembre, bueno, va a ser de Escorpio. Si uno nació el 5 de agosto, va a ser de Leo. Ok, está bien, ese es el sol. Pero no somos solamente el sol. El sol es lo que tiene que ver con nuestra esencia, con lo que nosotros vamos a desarrollar conscientemente a lo largo de nuestra vida. Pero hay un punto que es súper importante, que es justamente la luna. Porque la luna tiene que ver con esa parte de nuestra personalidad que fue forjada en los primeros 7 años de nuestra vida y nosotros tal vez no nos dimos cuenta. Ahí es donde se va generando una especie de programa que vamos a llamar mecanismo lunar y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Por lo tanto, en lo que vamos a ver en esta masterclass, vamos a intentar comprender el mundo emocional a través de este simbolismo lunar. Ahí veo que se sumó alguien más. Liliana, bienvenida. ¿Qué tal? Estás en silencio, pero no te preocupes porque así... A ver, ahí te voy a poner en silencio, Liliana. Listo. Bienvenida. Ahí vamos a seguir avanzando con esto. Entonces, la luna. La luna es el espejo del alma. ¿Por qué digo que es el espejo del alma? Y porque hay uno de los puntos que me parece súper fundamental, me parece súper importante eh, de este simbolismo que tiene la luna, es esta analogía como justamente como una especie de espejo. La luna como memoria de emociones. Eugenio Caruti, Eugenio Caruti, que es un astrólogo argentino muy reconocido, que es un astrólogo con un enfoque psicológico, digamos, tremendo. eh,
y filosófico también, escribió un libro que se llama La Luna, el refugio de la memoria. Y esto no es casual. Justamente un poco lo que expresa magistralmente, tan magistralmente en ese libro, Eugenio Caruti, o mejor dicho, son las analogías, las relaciones que hay entre lo que representa el símbolo luna de la astrología y los procesos biológicos. Y acá uno podría decir, ¿pero qué tiene que ver la luna astrológica con procesos biológicos? Bueno, ese es uno de los puntos fundamentales de la luna como símbolo, de la luna como conjunto de significados. La relación a nivel biológico, eh, a ver, sí, Fernanda, ¿qué pasa? Hola, bueno, no sé, Hola, sí, ¿ahí se sí, escucha? sí, 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 se escucha, No, perfecto. Eugenio Caruti además es un colega, es antropólogo, entonces tiene una perspectiva bastante amplia del ser humano como especie, y Exactamente. tiene unas teorías muy, muy interesantes sobre la inteligencia humana. Sí, bueno, de hecho también tiene otro libro que se llama Inteligencia Planetaria. También es súper interesante, justamente por todo este trasfondo que tiene antropológico. Así que, bien, gracias, Fernanda. Bueno, entonces, decía que la luna, que es memoria de las emociones, tiene esta analogía con un aspecto biológico, que es el siguiente, esencialmente es el siguiente. Cuando nosotros, digamos, cuando nosotros somos, digamos, ¿cómo lo podría decir? Concebidos, cuando nosotros somos concebidos, empieza todo un proceso de replicación celular. En este proceso de replicación celular es donde la etapa en la cual va creciendo el embrión, se va transformando en feto y demás hasta que terminamos saliendo a la vida. Pero en todo ese proceso, las células se van repitiendo y en principio es una multiplicación hasta que llega algo que es diferenciador, una energía que es diferenciadora, que va indicándole de alguna manera que todavía sigue siendo bastante misteriosa, cómo deben diferenciarse, valga la redundancia, cómo deben diferenciarse las células para conformar un órgano u otra cosa, un órgano u otro, o le dice, bueno, vos te vas a convertir en dedo, vos te vas a convertir en parte del pulmón y demás. Pero lo que queda, digamos, latente es un proceso de multiplicación, de replicación, que esencialmente son lo mismo. Todas las células se van repitiendo constantemente como si fuera una especie de plantilla, y si esto lo pensáramos de una manera más programática, psicológica, toda esta repetición guarda una misma base fundamental. Entonces, esta misma base fundamental es lo que se va generando como recuerdo, como registro, como archivo de nuestras experiencias pasadas y cómo esto nos fue marcando. Ahora, no hay conciencia todavía, hasta ese momento o durante ese momento de gestación, no hay conciencia tal y como la conocemos, por lo menos, que pueda percibir ese registro. Por lo tanto, toda esta repetición se va transformando en algo que después termina operando de manera inconsciente en nosotros. Cuando nacemos, cuando salimos del útero materno y encaramos la vida, bueno, aparecen un montón de cosas que no voy a mencionar ahora porque me iría demasiado del tema que tiene que ver estrictamente con la luna, pero una de las primeras cosas que aparece generalmente es el llanto. Apenas nacemos, lo primero que aparece es el llanto. ¿Y ese llanto qué es? Básicamente es un pedido
donde no se considera necesariamente al otro, en este caso la madre, un pedido de ser protegidos. Algo que me alimente, algo que me cuide, algo que me proteja, algo que me nutra, algo que me cobije. ¿Por qué? Porque me sacaron de ese lugar que era una especie de hotel 5 estrellas donde estaba todo incluido y yo no tenía que pedir absolutamente nada. Toda la alimentación me venía por el cordón umbilical, después estaba siempre a una temperatura más o menos estable, estaba simbiotizado, digamos simbiotizado completamente con mi madre. De hecho, acá viene el otro punto de repetición, de registro de la memoria de estos archivos de nuestras experiencias pasadas. Durante todo ese proceso de gestación, digamos 9 meses en términos generales, todo lo que va viviendo la madre se va también traspasando a través de las células al feto en crecimiento. Y este es uno de los puntos que cuando uno ve en astrología la carta natal y ve sobre todo la luna, empezamos a entender, en algunos casos se ve con más claridad que en otros. Si alguien tiene el micrófono encendido, por favor, apáguelo. Digo que si se ve con más claridad en algunas cartas natales que en otras, los registros de memorias pasadas. Cuando hablo de memorias pasadas, no me voy a ir a vidas pasadas necesariamente, sino a registros que tienen que ver con ese primer periodo de gestación. Algo que suele verse bastante frecuentemente en personas que tienen la luna en casa 12, por ejemplo. Personas que tienen la luna en casa 12 suelen tener algún registro que no le es propio. Algún registro que viene de más atrás, que viene probablemente de alguna experiencia que vivió la madre. Y según los aspectos y conversaciones que tenga digamos, esa luna con digamos, con el resto de la carta natal, esto puede llevar a manifestarse de una forma diferente. Ahora, ¿cuál es el otro punto acá? Esta luna guarda un instinto de protección, porque es así como es registro de la memoria y es... a ver, un segundito. Si alguien tiene el micrófono abierto, porfa, ciérrelo. Gracias. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a ver. Segundo, ok. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok. Perfecto. Bien, perfecto. Si alguien tiene el micrófono abierto y lo puede cerrar, se lo voy a agradecer. Liliana, creo, Liliana, ahí te lo silencio. Listo. Ya está. Ya te lo silencié. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Segundo. Ok. Ok, muy bien. Listo. Entonces, la luna, como decía, la luna tiene un instinto de protección, es nuestro refugio interno y tiene mucho que ver con cómo reaccionamos para sentirnos seguros. Al mismo tiempo también nos habla de cuál es nuestra necesidad de pertenencia. Esta necesidad de pertenencia que podemos llegar a tener también está muy arraigada en la luna, en el signo de Cáncer. Dependiendo de dónde tengamos a Cáncer en nuestra carta natal, también nos puede llegar a hablar un poquito de eso, pero sobre todo la cúspide de la casa 4. No voy a entrar en muchos detalles respecto a las casas y demás, pero ¿por qué mencioné la luna, Cáncer y casa 4? Porque son análogas, tienen significados similares, vamos a llamarlo así. No son estrictamente ni técnicamente similares, pero tienen algún tipo de relación. Lo que decía antes es que los primeros 9 meses de gestación y después los primeros 7 años de vida, cuando nosotros nacemos y nos vamos desarrollando en nuestra primera infancia, vamos siendo permeados por lo que el entorno nos provee. Por lo tanto, todavía no tenemos criterio como para discernir qué me protege, qué no me protege. Lo que sí sucede es que todo lo que suceda alrededor nuestro,
lo vamos a incorporar, lo vamos a absorber como algo que mientras me mantenga con vida es lo que debo repetir. Porque si yo, por ejemplo, lloro y viene mi mamá a abrazarme, lo que termina sucediendo es que voy a llorar cada vez que necesite afecto. Porque si lloro, mamá viene y me protege. Ahora, si yo grito y capto la atención de mamá, también voy a generar que esa dinámica se vaya repitiendo. ¿Por qué? Porque así funcionamos, básicamente. Ya el ser humano, desde que nace, es, entre comillas, bastante manipulador. Y no lo digo digamos, con ánimos de ofender a la humanidad, pero es un poco así. Empieza a registrar cuáles son las cosas que funcionan y cuáles no. Empieza a darse cuenta que actuando de una manera u otra se genera una reacción. Y mágicamente todo esto tiene que ver o está relacionado con el signo en el cual esté nuestra luna. Entonces, nosotros tenemos 12 signos del zodíaco. Y si bien la luna puede estar en cualquiera de los 12 signos, después esa luna también tiene conversaciones con otros planetas que van a ir matizando la dinámica de cómo busca nutrición, cómo busca afecto y demás. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando un poquito más en esto. Hay uno de los puntos también que es súper interesante de la analogía que tiene la luna como regente de Cáncer, Cáncer siendo un signo de agua, la luna tiene que ver con el agua. De hecho, el mundo de las emociones también está asociado al agua, está relacionado con el agua. Y a nivel astronómico, ya acá no hablo de ni psicología, ni astrología, ni biología, ni nada. Voy a hablar de algo un poquito más físico, si se quiere, algo más material, más concreto. La luna y el agua tienen una correlación claramente marcada. ¿Por qué? Porque justamente la cercanía no necesariamente la cercanía solamente, la cercanía también influye, pero las fases lunares, los momentos del día producen las mareas altas y las mareas bajas. Aunque nosotros no veamos a la luna, muchas veces la luna igual está ahí, y las veces que no la vemos en realidad es porque probablemente sea de día y la luna esté muy cerca del sol. Entonces, la luna es un objeto que está dando vueltas en una misma línea que el sol, y el sol es muchísimo más grande, 400 veces más grande que la luna, y mucho más brillante. Por lo tanto, cuando tenemos, por ejemplo, lunas nuevas, no vemos a la luna porque está en prácticamente la misma dirección que el sol. Ahora, la luna y las emociones, la luna y el agua, están claramente marcadas en esto que decía antes de las mareas altas y las mareas bajas. ¿Esto por qué? Digamos, ¿por qué sucede? Porque la luna también es un cuerpo que ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra. Así como lo hace el Sol sobre la Tierra, también lo hace la Luna. Entonces, el agua es, digamos, el componente más fluctuante, más versátil que hay, por lo menos en la Tierra, que puede moverse en relación a la fuerza gravitacional que ejerce la Luna sobre la Tierra. Imagínense que tenemos a la Tierra y imagínense que está todo cubierto por agua. Cuando tenemos un objeto cerca, como la Luna, que está cerca de la Tierra, el agua va a acercarse más hacia la Luna. Entonces, si la Luna se va moviendo, el agua que esté más cerca de la Luna va a tener marea alta. Por lo tanto, si hay marea alta en un lugar, tiene que haber marea baja en otro. Entonces, esencialmente es eso. Y la Luna es uno de los componentes astronómicos que se viene utilizando hace miles de años para lo que es la agricultura. Ya se sabe que es mejor sembrar ciertas cosas en determinados momentos del día o del año según el ciclo de la luna. Si uno quiere sembrar ciertas cosas, es mejor hacerlo en luna nueva o a veces 2 días después de la luna nueva, cuando la luna recién se empieza a ver, porque tiene más posibilidad de crecer con fuerza.
Por lo tanto, acá ya empezamos a ver que hay una relación directa entre lo que la Luna y nosotros, la Luna y la Tierra, o mejor dicho, en cómo la Luna tiene cierto nivel de influencia en lo que pasa con los organismos vivos. Ya no solamente con, digamos, con el agua, sino que tiene una influencia con los organismos vivos. Porque además la Luna también refleja parte de la luz del Sol. Por lo tanto, también es algo que permite que el Sol pueda llegar, aunque sea poquito, en algún otro momento del día. Llevándolo a un plano un poquito más simbólico, más psicológico, la influencia de la Luna en nuestras emociones también resulta fundamental, también resulta muy, muy marcada, porque simboliza justamente este flujo y este reflujo de nuestros sentimientos y la emoción que no es estática, sino que es más bien cíclica y viva. Nosotros no tenemos un estado emocional constante en el día, es raro que durante el día tengamos una misma sensación de sentimientos, de emociones. A la mañana podemos estar completamente tristes y 5 minutos después o 10 minutos después podemos estar felices por cualquier razón. Obviamente se transforma en un problema cuando vamos oscilando en esos extremos, y eso ya es bipolaridad, que también eventualmente se puede ver con algunos aspectos tensos que pueda tener la Luna con Urano, la Luna con Mercurio, por ejemplo, la Luna en aspectos tensos también con otros planetas, aunque no son indicadores estrictos, también influye, también, mejor dicho, no es que influya, tiene analogía. Entonces ahí empezamos a ver de nuevo, si uno mira a la Luna, si uno empieza a reconocer la Luna, primero que se da cuenta, no es que se dé cuenta, puede empezar a reconocer, si yo me siento así, si yo cuando hay un problema necesito evadirme, por ejemplo, y bueno, tal vez hay algo que resuena con la Luna en Piscis, por ejemplo. El tema es cómo es esa evasión, porque hay varias lunas que pueden ser evasivas. Puede haber una luna en Piscis cuya evasión sea meditar 14 horas por día, bajarse 5 litros de cerveza en 10 minutos, o drogarse, por ejemplo. Estoy llevándolo a extremos, obviamente, pero una luna en Piscis también se puede llegar a refugiar en un mundo paradisíaco, un mundo completamente idealizado, un mundo donde medio como un jardín del Edén. Entonces, muchas veces para las lunas en Piscis puede ser su vía de escape para sentirse seguro, sea irse a estos lugares que los evaden de la realidad. Porque justamente Piscis es la realidad no tangible. Piscis es aquello que no tiene forma. Digamos que no es exactamente lo opuesto, pero es contrario en algún punto a lo que sería una luna en Capricornio, por ejemplo, o una luna en aspecto tenso con Saturno, que se centra mucho más en lo que es tangible, en lo que es concreto, en lo que requiere presencia, en lo que requiere pragmatismo, donde no hay mucho lugar a la emocionalidad. Las cosas se resuelven, se enfoca en un resultado concreto. Entonces, acá uno podría decir, bueno, entonces es mucho mejor tener una luna en Capricornio que una luna en Piscis. No necesariamente. El tema es que tal vez una luna en Capricornio ha sido muy bien valorada por un sistema productivo, porque anula la emocionalidad para enfocarse en la concreción de objetivos y resultados. Por lo tanto, las personas que tal vez tienen luna en Capricornio efectivamente tienen un enfoque mucho más pragmático, más enfocado en conseguir cosas que una luna en Piscis. Pero la luna en Piscis puede ser una necesidad emocional que conecta más con la poesía, con lo simbólico, con esa otra dimensión de la realidad que también está ahí. Diferente puede ser también una luna, no sé, una luna en Sagitario, que cuando hay algún problema que requiere su presencia y requiere una solución, tal vez la luna en Sagitario dice, qué buen momento para hacerse un viaje, mejor me voy de acá.
O sea, si puedo me voy. Porque no, tanto problema, ¿para qué problemas? No quiero problemas. Entonces, las lunas de Sagitario muchas veces se evaden de esa manera. Las lunas en Libra, tal vez, ¿cómo se evaden? Queriendo complacer todo el tiempo. No están evadiendo nada, en realidad. Todo lo que estamos hablando acá de posibles evasiones no son tales, son patear el problema para adelante, en realidad. Puede ser algo que nos ayude ocasionalmente cuando somos conscientes de cómo operamos. Y esto es algo que vamos a hablar justamente a continuación, va en breve, en un ratito, cuando hable del mecanismo lunar, cómo se activa, qué es, a qué se refiere y demás. Pero primero quiero hablar de esto que es el universo como matriz holográfica. Acá me pongo un poco hierbas, como dicen acá en España, un poquito filosófico, y también medio físico más moderno. Primero, qué es un holograma o qué es la matriz holográfica o qué son los fractales, esencialmente? Un fractal, en esencia, es un patrón, una geometría que se repite independientemente de si nos acercamos o nos alejamos. Como pueden ver acá justamente en la imagen, esta especie de espiral, este espiral que parecería infinito, si yo me acercara, le hiciera zoom al espiral o me alejara, daría la sensación de que siempre es lo mismo. De que no importa si estoy cerca o no importa si estoy lejos, daría la sensación de que es siempre lo mismo. Entonces, de ahí viene este concepto del universo como matriz holográfica, porque nosotros podemos ver, digamos, esta relación que hay entre el arriba y el abajo. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que es uno de los principios del Kybalión. Esto siempre lo repito, pero el público se renueva, así que hay que repetir algunas cosas. Acá es donde podemos encontrar las conexiones entre el microcosmos y el macrocosmos. Y los fractales justamente reflejan la interconexión universal. Como siempre digo, los astros no definen, la astrología o tu carta natal no te define, pero sí te da tendencias o da indicios de cuáles son tus tendencias. Y la luna, justamente por lo que hablaba antes, la luna tiene este mecanismo o esta cuestión, esta funcionalidad que es repetitiva. La repetición, la fractalización, hay algo que se parece. Digamos, acá lo que estoy hablando del universo como matriz holográfica, me refiero esencialmente a que, bueno, hay algo a nivel astronómico que guarda una analogía con algo que es a nivel biológico. Y esa analogía entre lo físico y lo biológico, lo físico y lo simbólico, viene dado por este lenguaje que es la astrología. Cuando nosotros empezamos a comprender esta relación que hay, cuando no podemos ver y entendernos por qué reacciono como reacciono, por qué repito ciertos patrones, y empiezo a ver mi luna, y empiezo a ver las conversaciones que mi luna tiene con otros planetas, ahí puedo empezar a tomar un poco más de conciencia de que hay algo en mi ADN astrológico que me está diciendo, hey, esta es tu tendencia, este es tu registro, este es tu talento, pero también puede ser tu cárcel, de alguna manera. Por eso digo que es súper importante empezar a vernos a nosotros mismos desde otras perspectivas. La astrología es algo que nos provee una perspectiva diferente sobre nosotros. Es algo que nos permite contemplarnos a nosotros mismos con otros ojos y comprendernos de otra manera. Una de las cosas que me parece fundamental, esto también lo dije muchas veces, pero también lo voy a repetir, es que en mi caso, cuando empecé con la astrología, uno de los puntos, digamos, fundamentales por los cuales profundicé en este estudio fue entender mi luna en Piscis. Porque mi luna, yo tengo luna en Piscis, y nunca fui ni de drogarme, ni de alcoholizarme, ni nada. ¿Por qué? Porque mi método de evasión puede ser, digamos, puede estar matizado por otras cosas. De hecho,
mi luna en Piscis, está en cuadratura a Saturno. Entonces es una luna que entra en tensión por la forma y la fantasía. Entonces ahí es donde hay algunas partes internas que empiezan a entrar en conflicto muchas veces, o entraban en conflicto. Hoy por hoy, al ser más consciente, hay una cuestión que me lleva inevitablemente a la integración de mis partes. Y esto no solamente es la luna, pero bueno, de nuevo, la luna, recuerden, la luna como puerta de entrada al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque remite al pasado, remite a este programa que se escribió o que se plasmó, mejor dicho, durante la gestación y los primeros 7 años de nuestra vida, y a partir de lo cual nosotros en nuestra adultez vamos a repetir creyendo inconscientemente que si eso funcionó y me mantuvo con vida, yo puedo sostenerme de la misma manera con vida. ¿Funciona? ¿Les doy un spoiler? Generalmente no. No es que no nos vaya a mantener con vida, sino que obviamente el mantenernos con vida parece que está como un poco tirado más de los pelos, ¿no? O sea, no lo piensen en términos tan literales, aunque hay algo de literalidad, sobre todo los primeros 7 años de vida. Pero a lo que quiero ir con esto es que, como decía, al principio, los primeros 7 años de vida, nosotros no teníamos la capacidad de discernir, no teníamos la capacidad de ver, porque no sabíamos qué era bueno y qué era malo, qué era nutritivo y qué no lo era. Por lo tanto, cuando nosotros crecemos, al no haber podido discernir estas cosas de nuestro pasado, vamos a tener la tendencia a repetir. Y repetimos desde ese mecanismo. Por lo tanto, aparecen a través de relaciones, a través de personas significativas en nuestras vidas, los disparadores. Y aparecen, cuando nos damos cuenta, la repetición, los patrones. Y ahí la pregunta: ¿por qué siempre me relaciono de la misma forma? ¿O por qué siempre reacciono de la misma forma? ¿O por qué siempre repito estos patrones vinculares? Y porque hay algo que tal vez tu luna te está diciendo y vos no te estabas dando cuenta, no le estabas prestando atención. Entonces, un segundito, voy a acomodar algo acá. Ahí está. Entonces, es importante que empecemos a ver todo esto. Por lo que quería decir esto, para cerrar un poquito la idea del universo como fractal o el universo como matriz holográfica, justamente la carta natal es un holograma, una especie de holograma, es una proyección. Podemos pensarla así, no es definitivamente, pero podemos pensar a nuestra carta natal como una especie de proyección astral de nuestro ser, y cómo la luna es un fractal que refleja nuestro mundo emocional de cómo buscamos nutrición, afecto, protección y demás. ¿Qué son los mecanismos lunares? Bueno, la luna está asociada a nuestras emociones más profundas. Actúa como una especie de escudo emocional y nos va a proteger nuestras partes más vulnerables. Refleja también nuestras necesidades de pertenencia y conexión, como decía anteriormente, y activa también ciclos emocionales que ayudan a gestionar nuestras emociones. Ahora, concretamente, el mecanismo lunar es nuestra respuesta emocional automática. Todo lo que nosotros vivimos los primeros 7 años de vida aproximadamente, lo vamos a repetir. Ejemplo, una persona que tal vez tiene la luna en Aries. La luna en Aries puede ser, o una persona con luna en Aries puede ser una persona que haya tenido un vínculo con la madre donde había mucho sentido de independencia, mucho sentido también de autoridad y mucho sentido de ser, digamos, de ser más individual. Y esto pudo haber llevado a esa persona de luna en Aries a guardar un registro de que tengo que ser independiente y tengo que separarme del otro, porque el otro también es competencia. Esto es una manera de verlo. Hay un montón de otras formas de verlo. De hecho, en el curso me explayo largo y tendido sobre todas las lunas, en todos los signos, y hago mención a diferentes aspectos que puede tener la luna, porque una luna en Aries no es pura. Una luna en Aries responde a un Marte que puede estar en otro signo. Una luna en Aries tal vez tiene aspectos con otros planetas que también van a matizar. O sea, cuando a veces nosotros nos quedamos con la idea de, yo tengo luna en Escorpio. Bueno, está bien, ¿y qué más?
Porque te va a dar información, sí, mucha información, muy fuerte. El 70% de la información va a estar ahí, pero no es solamente lo único que importa. Hay que ver el resto de las cosas, y esto es lo fantástico que para mí tiene este lenguaje complejo y profundo que es la astrología. Pero como decía, la luna en Aries puede ser una persona que tenga la tendencia a... o tenga una tendencia a repetir peleas. Peleas, ¿por qué? Porque afectiviza la pelea, afectiviza la lucha. Si no hay pelea, no me quieren. Si no discuto, no me quieren. Entonces, hay personas que tienen una tendencia mayor a la pelea. Y paradójicamente, no se dan cuenta que si no las pelean, si no les devuelven la pelea, no se sienten queridas. A una persona con luna en Aries mal integrada, muy mal integrada, llamémosle así para, digamos, para ponerle énfasis, una persona que tiene luna en Aries y no está bien integrada para nada, cuando no lo pelean, va a sentir que no lo quieren, no se va a dar cuenta. Entonces esto puede reforzar la necesidad de pelear, así como irse. Se va a ir porque no se está cubriendo su necesidad. Por lo tanto, este tipo de personas muchas veces lo que necesita es un ámbito donde pueda canalizar su ira, su agresividad, más que su ira, su agresividad. Un ámbito donde pueda competir va a ser propicio. Un ámbito donde pueda pelear, donde pueda, digamos, tomar riesgos. Esto, digamos, aplica mucho para las lunas en fuego en general, pero para la luna en Aries sobre todo. Después hay otras lunas que tienen otros matices. Una luna en Cáncer, por ejemplo, va a tener una tendencia a cuidar y a querer ser cuidada. Entonces, si a una persona en Cáncer solamente le das lo funcional, no se va a sentir necesariamente cuidada ni querida. Le va, ok, toma, te doy la comida, pero... o te doy plata, dinero, pero no le va, no la va a cubrir, no le va a ser suficiente. Va a necesitar tal vez otra cosa. Y en sombra, una luna en Cáncer puede entrar en drama. Puede generar, digamos, algunos comportamientos que son más dramáticos. Por lo tanto, este mecanismo lunar, como decía recién, es una respuesta emocional automática. Cuando algo nos detona, cuando algo nos saca del registro de lo que consideramos seguro, nutritivo, protector y demás, se va a activar este mecanismo, que es un mecanismo de defensa de la psique. Es una armadura que nosotros creamos en la infancia para protegernos. Esto de la protección a mí me hizo mucho ruido al principio. De hecho, me puede seguir haciendo un poco de ruido porque a veces uno piensa, por lo menos yo pensaba, que protección era, protección. Protección, como la entendemos, es algo que nos cuida, nos protege y demás, pero la protección puede estar distorsionada. La sensación de nutrición y de afecto puede estar distorsionada. Imagínense, como decía en el ejemplo de recién, una persona con luna en Aries cree que afecto es pelea, y para una persona con luna en Cáncer, afecto no es pelea, afecto es otra cosa. Por lo tanto, ahí no se van a entender, va a haber choque. Va a haber choque de necesidades. Después voy a hablar un poquito de lo que son los lenguajes del amor y ahí tal vez van a entender un poquito mejor a qué me refiero. Por lo tanto, este mecanismo es la armadura que creamos en la infancia para protegernos, para proteger nuestra identidad. Esa es la clave, proteger nuestra identidad, lo que nosotros creemos que necesitamos. Cuando nos damos cuenta que lo que necesitamos es diferente a lo que creíamos que necesitábamos, la cosa empieza a cambiar. Porque empezamos a, digamos, matizar nuestro lenguaje interno. Y empezamos sobre todo a tomar conciencia de que teníamos una distorsión respecto a estos asuntos. Entonces la luna no es quien realmente sos, sino es cómo aprendiste a reaccionar. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que la luna refleje eso? Misterio, gente, misterio. Eso no se los puedo decir porque no tengo ni idea, porque, digamos, sigue siendo misterio la astrología. Ahora que funciona, funciona. Mientras funcione, vamos a usarla como un lenguaje que nos permita comprendernos mejor a nosotros mismos. En resumen, este mecanismo lunar es una defensa programada
que se forma principalmente en la infancia, también en los en los meses de gestación, para asegurar este concepto muchas veces equivocado que tenemos de afecto y protección. Es instintivo, es reactivo, porque justamente opera antes que la conciencia. Este es el disparador. Cuando nosotros reaccionamos, habitualmente va a ser la luna la que esté respondiendo. ¿Qué quiero decir que la luna va a estar respondiendo? Vamos a ponerlo de otra manera. Va a ser la luna la que va a estar sintiendo. Y tal vez la respuesta venga, por ejemplo, por Marte o por Venus o por el planeta que esté rigiendo a la luna. ¿Ok? Pero va a ser principalmente porque la luna va a estar recibiendo, va a estar siendo permeable a algo que le esté afectando y va a activar ese mecanismo de defensa que pone a todos en alerta. ¿Qué quiere hacer la luna? ¿Quiere hacer daño al otro? No, quiere protegerse. ¿Qué quiere proteger? La identidad. Eso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Eso es lo que voy a querer proteger. Poniendo algunos ejemplos del mecanismo lunar, me quedo solamente con los signos cardinales. Acá va a ser súper breve, porque para eso hice un curso de 6 clases, que son casi 12 horas de clase. Ahí tienen toda la información. Pero imaginemos, Aries, como decía, una persona con luna en Aries tiene un mecanismo lunar que va a, digamos, activar más que nada el impulso y la valentía emocional. Una persona con luna en Cáncer va a tender más a la protección y a la conexión afectiva. Es importante el clan, la sensación de familia, la sensación de abracito, por ejemplo. El contacto con el otro, que si bien es algo muy taurino, también es algo bastante canceriano. Sentir que mi familia, y la familia no hace falta que sea de sangre, pero sentir que tengo un vínculo con algo que puedo concebir como familia, algo que me puede dar la sensación de clan. Este es el instinto más primitivo del mamífero. ¿Ok? Pudimos, digamos, los mamíferos en general, pudieron evolucionar no como individuos que estaban salvándose a sí mismos, sino como grupos que se protegían entre ellos. De ahí viene el instinto primitivo de funcionar en clan, de funcionar en familia. Es algo que nos protege, nos da calor cuando hace frío, nos alimentamos entre todos, nos protegemos entre todos. Eso es la esencia de Cáncer, ¿ok? En el caso de Libra, va a priorizar el equilibrio y la armonía, la complacencia muchas veces. Una persona con luna en Libra muy probablemente tenga la tendencia a tener el sí fácil. A todo dice que sí. ¿Por qué? Porque no quiere confrontar, porque quiere complacer, porque quiere agradar. ¿Por qué? Porque tal vez cuando era niño o niña, esa persona con luna en Libra, para sentir que era querida o querido por mamá, tenía que ser diplomático, digamos, amable con los demás, tenía que estar bien vestida o vestido. Son algunos de los factores muy genéricos, lo que estoy mencionando, de algo que suele estar muy vinculado a personas con lunas en Libra. Y una luna en Capricornio va a tender a la responsabilidad y la estabilidad emocional. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos esas posibilidades de comprender cómo funcionan estos mecanismos lunares según cada una de las lunas, ¿no? Capricornio, como decía, responsabilidad, estabilidad emocional, va a tender a lo pragmático, va a tender a lo concreto. Acá, no sé, se murió tu perro, bueno, no me importa, hay que solucionar las cosas, hay que verlas de manera completamente racional. Falleció algún familiar tuyo y la vida sigue, macho. Es así, ¿qué va a ser? Entonces, de nuevo, son cosas, son características que cada luna tiene. No están ni bien ni mal. Lo malo, no es necesariamente malo, lo conflictivo aparece cuando, sobre todo en vínculos, no entendemos cuáles son mis necesidades. Por no entenderlas, no las puedo comunicar y expresar, y mucho menos puedo entender cuáles son las necesidades del otro. Por lo tanto, tampoco puedo satisfacer las necesidades del otro.
eso es lo que nos lleva a los lenguajes del amor. Porque hay conexiones entre las emociones y las formas de amar. Y cuando hablo de amar y de amor, no piensen solamente en términos de amores románticos, de pareja, aunque esto se ve claramente en las parejas. ¿Está bien? La luna influye o tiene una analogía bastante estrecha en, como decía antes, nuestras necesidades emocionales y cómo expresamos el amor, cómo conectamos nuestros deseos también más profundos con las formas de comunicar esto que necesitamos, que queremos, y cómo queremos también, cómo muestro yo al otro que lo quiero, cómo pretendo yo que el otro me quiera a mí. No nos damos cuenta muchas veces que... no nos damos cuenta muchas veces que nosotros vamos a actuar de... Fer, en un ratito. Ahora, en un rato abro las preguntas para los demás. No nos damos muchas veces cuenta de que actuamos de manera completamente inconsciente. Nosotros actuamos de manera inconsciente en cuanto a cómo, digamos, qué es lo que damos y qué es lo que estamos esperando recibir. Las lunas en agua, sobre todo, digo bien, las lunas en agua, alguna que otra luna en tierra también, pero sobre todo las lunas en agua, como son lunas tan simbióticas, tan conectadas con el otro, pueden tener más dificultades para expresar qué es lo que necesitan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lunas en Piscis, las lunas en Escorpio también tienen esta capacidad como de percibir lo que quiere el otro. Entonces puede percibir lo que quiere, lo que necesita el otro. Y pretende que el otro le pase lo mismo. O sea, si yo me doy cuenta qué es lo que vos necesitas, ¿por qué vos no te das cuenta? Y no, el otro no tiene por qué darse cuenta. El otro está en su mundo, el otro tiene sus necesidades. Y si uno es más perceptivo que el otro, no implica necesariamente que el otro tenga que ser igual de perceptivo. Y ahí es donde empiezan los problemas de comunicación. Asumimos que el otro debe darnos lo que nosotros inconscientemente queremos y muchas veces no sabemos. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar acá. Hay 5 lenguajes del amor según el signo lunar. Esto es muy sintético. No lo tomen como una guía, digamos, definitoria, porque primero que los 5 lenguajes del amor son una teoría que está bastante bien aceptada, pero no son lo único. Acá voy a mencionar algunos nada más. Por ejemplo, las palabras de afirmación o el tiempo de calidad o los actos de servicio son algunos de los lenguajes del amor. Por ejemplo, ¿qué son las palabras de afirmación? Estas expresiones que nutren el alma. Decirle al otro, qué bueno que está lo que estás haciendo, me encanta cómo estás llevando esto, excelente que hayas logrado tal cosa. Estas son palabras de afirmación, palabras que refuerzan un poco la energía y las actitudes del otro. ¿Okay? Estas son las palabras de afirmación. El tiempo de calidad también tiene que ver con estos momentos que fortalecen la conexión. Ejemplo, hay personas que tal vez no necesitan necesariamente hablar. Simplemente necesitan compartir con otro una situación, un momento que le resulta agradable. Le gusta compartir su sensación de bienestar. Pueden ir a un lugar, vamos a ponerlo de esta manera, van a ir a un recital, a un concierto juntos. Una pareja va a un recital juntos. Y en el recital tal vez no hablan prácticamente. Simplemente están compartiendo algo que los llena de felicidad o de disfrute, por lo menos. Esas cosas, para algunas personas, son más importantes que otras. También hago esta aclaración. En este 5 lenguajes del amor, no es que uno tenga dominante, o mejor dicho, no es que una persona tenga solamente un lenguaje del amor. No, tenemos los 5 lenguajes del amor. El tema es que hay prioridades. Hay algunos lenguajes que tienen más prioridad que otros según la persona. Y me atrevería a decir que también según los momentos de la persona. Pero en general va a haber uno que va a predominar sobre los demás. Por ejemplo, los actos de servicio son gestos que demuestran
amor y apoyo. Una persona que tal vez, no sé, supongamos de nuevo, una pareja, uno de los dos se levanta más temprano que el otro y en lugar de despertarlo al otro, va, hace el desayuno y lo va a despertar con el desayuno hecho. Entonces, ese es un acto, por ejemplo, un acto de servicio, algo que te demuestro que te quiero porque te estoy cuidando de esta forma. O así también como cuando tal vez, no sé, uno estaba pasando por alguna situación que necesita resolver y viene el otro que pone el hombro y dice, bueno, pará, te ayudo. Te voy a dar una mano con esto. Simplemente con el hecho de ayudar, de guiar, de estar, eso es un acto de servicio. Para algunas personas, generalmente, a los que les nace, por ejemplo, esto que decía antes, a los que les nace los actos de servicio, es en gran medida lo que van a estar esperando recibir. A los que le nace ofrecer tiempo de calidad es generalmente lo que van a estar esperando recibir. Y a los que les nacen las palabras de afirmación es también generalmente lo que los que van a estar esperando recibir. Si yo estoy ofreciéndome, haciéndome cargo de todas las cosas de mi pareja, por ejemplo, y la verdad que me gustaría que alguna vez sea recíproco. La verdad que me gustaría que alguna vez sea al revés. No me doy cuenta, de nuevo, cuando no somos conscientes, no me doy cuenta que estoy operando desde mi necesidad básica porque yo creo que mi manera de amar es la única. Entonces yo voy a amar de esta forma. Y si no me dan lo mismo, no voy a darme cuenta de que esa persona tal vez me está amando a su forma, no a la mía. Tuve la posibilidad yo de expresarme o de expresarle al otro qué es lo que yo necesito. Porque tal vez el otro viene y me da regalos y a mí no me sirven los regalos. No me regales nada, no me importa que me regales cosas. Vos me podés regalar, no sé, un montón de cosas, pero en tu día a día no haces absolutamente nada por los dos y la verdad que no me importa, por ejemplo. Entonces hay gente que prioriza o que valora más el regalito, el regalo material. Acá no estoy haciendo ningún juicio de valor, simplemente estoy poniendo las cosas en contexto. Ser conscientes de qué necesita cada uno, qué necesita el otro y entender que hay diferencias. Y cuando hacemos este ejercicio de darnos cuenta de que, supongamos, digo, ok, yo lo que valoro en realidad es tiempo de calidad, pero mi pareja en realidad prefiere las palabras de afirmación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a intentar, cuando soy consciente, voy a intentar mezclar un poco de las dos. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle a mi pareja palabras de afirmación únicamente porque mi pareja las quiere. O sea, no es hacer únicamente eso, porque yo también necesito sentirme bien con eso. Entonces, si yo valoro el tiempo de calidad, tengo que buscar la manera de combinar esas cosas, o por lo menos hacerlas más equilibradas. No solamente darte lo que vos no vas a valorar porque yo lo valoro, sino darte un poco de lo que vos valorás, pero que yo también pueda apreciarlo, porque es lo que más genuinamente me va a salir. ¿Ok? Entonces, esto es importante comprenderlo y esto también está en el curso. Resumidamente, la luna y los lenguajes del amor, por ejemplo, las palabras de afirmación generalmente van a estar asociadas más a las lunas del elemento aire, que priorizan la comunicación: Géminis, Libra y Acuario. Los lenguajes del amor, digamos, esta cuestión más de más cursi, si se quiere, muchas veces, más dulce, el agua, la presencia emocional. Cáncer y Piscis, más que nada. Escorpio, sí, pero tiene matices. Escorpio es mucho más reservado. Entonces, para decirle a Escorpio cosas profundas y lindas, la luna en Escorpio tiene que sentirse completamente segura. Una luna en Escorpio no se va a abrir con facilidad. Es más, si le tiran una palabra, no sé, un te amo así medio rápido a un Escorpio, probablemente se cierre. A una luna en Escorpio. Hablo de luna en Escorpio. Tal vez se cierre. ¿Por qué? Porque es demasiada intensidad. Y la intensidad toca partes vulnerables. Y no estoy para compartir mi vulnerabilidad con alguien a quien no conozco todavía. Porque tengo que confiar. Luna en Escorpio. ¿Ok? Las palabras de afirmación. Esto es más de tierra, la ayuda práctica.
Tauro, Virgo, Capricornio, sobre todo Capricornio. Virgo también. Virgo y Capricornio van a valorar mucho las palabras de afirmación. Leo, eventualmente, que es un signo de fuego, también puede valorar, digamos, las palabras de afirmación. Acá bueno, tengo un poco más de lo mismo, ¿no? Pero tiempo de calidad también puede ser el tiempo de calidad Cáncer, los actos de servicio Virgo, Capricornio, eventualmente también. La nutrición, la comida, digamos. A una luna en Tauro, dale comida. Vos querés que una persona con luna en Tauro esté feliz, dale comida rica. Y dale comida rica y Netflix y ya está, suficiente. Y masaje, si le das masaje ya es un montón. Entra en éxtasis, ahí nomás. Por eso digo, hay que ver siempre todos los matices. Bueno, entonces, reflexión. Y ahora en breve voy a abrir también para comentarios y para preguntas. ¿Cómo te das cuenta de que alguien te ama? ¿Y cómo te lo demostrás a vos mismo? Esto es importante, porque ahí cuando nosotros empezamos a notar, yo me doy cuenta que en realidad alguien me ama cuando me acompaña, o cuando me regala cosas, o cuando me dice palabras lindas, o cuando lo que sea, ahí empiezo a darme cuenta cómo está funcionando mi mecanismo psicológico. Después vamos a ver la correlación inevitable que suele haber con la luna. ¿Ok? Ahí la luna, muchas veces cuando no tenemos bien claro desde dónde estoy operando, vamos a la carta natal y entiendo qué es lo que está funcionando en mí. Esa es la magia de la astrología. Para ir cerrando, ahora en breve, porque me quedan 5 slides más o menos. Triángulo emocional. Hay un triángulo que es súper interesante acá, que integra el corazón, la mente y la sabiduría, que está conformado por la luna, por el sol y por Saturno. No voy a entrar en detalles acá. El curso agotó un capítulo muy extenso de este tema, de por qué la luna, sol y Saturno están tan conectados y demás. No voy a explayarme mucho. La luna obviamente es la emoción, es aquello que siento. El sol es la conciencia, es lo que decido ser y cómo me diferencio del patrón repetitivo también. No anulándolo, sino diferenciándome. O sea, encontrando que de esta repetición tengo que hacer algo diferente también para ser genuinamente yo. Y Saturno, que representa la madurez, es aquello de lo que me hago cargo. Pero aquello de lo que me hago cargo, esto sí me parece importante, que tiene que ver con este proceso biológico, que es mientras nosotros estamos desarrollándonos como feto, embrión, feto y demás, vamos creciendo, hasta tenemos un límite físico que es, digamos, la panza de mamá. No podemos crecer más. Entonces necesitamos salir. Aquello que funcionó como ámbito de nutrición y protección, Saturno, llegó a un punto en el cual se convirtió en limitante y hasta potencialmente tóxico. El bebé, el feto, el bebé ya, necesita salir de ahí para no morir. Necesita romper la capa que lo protegió. Y ahí es salir al mundo. Y cuando nosotros vamos creciendo, si ven, no rompemos, digamos, una placenta, no nacemos literalmente otra vez. ¿Cuántas veces nos fuimos regenerando a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas veces tuvimos esta sensación de estiramiento, de romper barreras, romper límites? Siempre menciono el libro de Hermann Hesse, Demian, que, bueno, fundamentalmente habla de este proceso de maduración de un niño adolescente y cómo se va haciendo adulto. Como decía, para nacer hay que romper un cascarón. El cascarón es, digamos, viene a representar justamente un huevo, un pollito, que para poder nacer hay que romper el cascarón y salir a volar. Si uno se queda ahí, muere.
Es básicamente así. Entonces, Saturno tiene que ver con esta capa de protección, de límites, de... El tema es que muchas veces se ve a Saturno como que te limita, que te saca cosas, te restringe, pero también te cuida, te está protegiendo, te está dando lo que es necesario para que vos puedas crecer en un ambiente protegido. Y en algún momento sí hay que romperlo. La polarización es aquello que nos deja en tensión. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que es importante romper ese cascarón, romper esa barrera psicológica, y vamos a seguir desarrollándonos. Romper el miedo. Básicamente es eso, romper el miedo a que algo nos falte. Porque sí, afuera del cascarón, afuera del útero, y ahí hay mucha incertidumbre, pero hay que atravesarla. No sé si saben que los cangrejos llegan a un punto en el que tiene un nombre, esto y me lo olvidé, pero llegan a un punto en su, digamos, varias veces, creo que son varias veces en su vida, pero por lo menos una, que van creciendo y en un momento son tan grandes o están creciendo tanto que tienen que romper su cascarón, su caparazón, perdón. Para romper esa caparazón, lo que hacen es como que se hinchan toda la parte interna de un cangrejo, cáncer, no es casual, cáncer, no es casual. Toda esa parte interna que es blanda va creciendo y va expandiendo esa caparazón. Y digamos, esa parte blanda también se va llenando con agua, va haciendo que toda esa estructura se vaya haciendo un poco más grande de lo que es el cuerpo. ¿Para qué? Para que en algún momento se corta ¿cómo se llama? Las tenazas, se las corta, se las saca para que eso se rompa. Y de esa manera por un tiempito va a estar desprotegido, pero va a empezar a generar una nueva caparazón. Más grande, más robusta, para volver a protegerse. Este es el proceso de vida. Esta es la vida misma. Y yo no me imagino al cangrejo teniendo miedo diciendo, qué cagadas, me tengo que sacar esto ahora. No, mejor me quedo acá. No, es natural para el cangrejo. Está bien, nosotros no somos cangrejos, tenemos mente, tenemos un montón de otras cosas. Pero ¿por qué, no comprender esto como parte inherente a la vida, ciclo natural de la vida? Este es el punto entre la conexión entre la Luna, Sol y Saturno. La Luna, nuestra infancia, nuestra necesidad de seguridad, nuestra necesidad de protección. Saturno, aquello que nos protege, nos restringe, sí, pero nos nutre al mismo tiempo. Y el Sol, que es esa energía vital que intenta salir, que busca salir. Llega un punto en el que dice, bueno, para poder ser Sol, tengo que romper esto que me limita, Saturno, y de esa manera volver a nutrir de otra forma a mi Luna. El camino es sentir la Luna, iluminar a través del Sol y sostener Saturno. ¿Cuál es la integración con todo esto? Bueno, hay que tomar conciencia de nuestras reacciones emocionales, porque cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras emociones, sí podemos transformar todo esto, podemos transformar nuestra experiencia, podemos resignificar lo que nosotros fuimos viviendo. Y este proceso de integración nos permite avanzar hacia una mayor conciencia más profunda y a conectarnos con nuestro ser interior y justamente esa parte espiritual, emocional que también nosotros. El gran salto acá es que gran parte de nuestra vida emocional puede ser reacción. Me atrevería a decir que por lo menos el 90% de nuestra vida es mecanismo lunar. 90% de nuestra vida es mecanismo lunar. ¿Está mal? No, no está mal. Por algo funciona, por algo está ahí, nos da vida, nos protege. El tema es que a veces nos quedamos demasiado aferrados a eso y nos quedamos siendo niños. Y ya no somos niños. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta y dar el gran salto. Porque el objetivo no es borrar la reacción, es aumentar el porcentaje, si se quiere, de conciencia y nuestra capacidad de elegir. Ya elegir más conscientemente. Es esencialmente pasar de la reacción automática a una respuesta consciente. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es fácil? No, de ninguna manera. ¿Hay que presionarse? No, mucho menos, es peor. Porque si nos presionamos a querer ser
mejores y demás, caemos en la misma dinámica. Y no funciona así. Nos termina haciendo más daño de lo que imaginamos. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es saber que la vida es proceso. Saber que esto lleva tiempo. Saber que reconocer estas cosas no va a hacer que automáticamente las cambiemos. Porque son al menos, entre 7 y 10 años de un programa que está tan, digamos, tan aferrado en nuestro inconsciente que no es tan simple de reprogramar. De hecho, lo podemos ver, lo podemos reconocer, pero necesitamos por lo menos otros 7 años o 10 de mucha constancia, de mucha voluntad, de mucho trabajo interno para hacer una reprogramación. Entonces, nadie se venga acá a hacer digamos, el elevado espiritualmente, porque esto lleva tiempo. Que uno reconozca no implica que solucione o que sane. Lo que sí puede implicar es que ese reconocimiento es un gran paso para avanzar, para reencauzar el camino de vida. Nada más. Así que bueno, esto ahora se los voy a mostrar. Eso fue esencialmente todo lo que tengo por acá. Si quieren abrir los micrófonos, ahora los escucho. Acá tengo alguna pregunta también. Fer me preguntaba si soy ascendente en Acuario. Sí, tengo ascendente en Acuario, pero no, la luna la tengo en casa 2. La luna la tengo en casa 2, porque casa 4 está en Tauro. Acá Leguiza dice luna en casa 12, en Piscis ascendente, Piscis Sol. Ok, luna en Piscis, ascendente en Piscis y Sol en Géminis. Ok, está, ahí entendí. Bien, perfecto. Bueno, ¿dudas, conflictos, inquietudes? Pónganse el micrófono, que están muteadas. A ver. Uy, perdón. Ahí. ¿Alguna pregunta por acá? Nadie. Muy bien. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta en... Vamos a ver acá. Ángela, ¿alguien más en YouTube actualmente? Hola. Hola, sí, Hola. Alice. Sí, te escucho. Bueno, yo tuve que... Se me apagó el celular, así que seguí con el de tu mamá. Bueno. Vos que sabés tantos de esto, ¿es cierto, como dicen la gente de registros akáshicos y demás, que nosotros ya estamos en el vientre de nuestra abuela materna? A ver, ya estamos. No sabría decir si ya estamos. Y yo tengo, digamos, tengo un punto de vista respecto a los registros akáshicos que, ¿cómo lo podría decir? No lo puedo comprobar. A ver, ni la astrología la puedo comprobar si vamos al caso. No tengo manera de comprobarlo. Pero decir que ya estamos en el vientre de nuestra abuela o de nuestra madre, lo que sí podría decir es que en los registros akáshicos, hasta donde yo sé, todo ocurre al mismo tiempo, en todas partes. Es como si las líneas de tiempo estuvieran todas colapsadas. No hay pasado, presente o futuro. Es todo lo mismo. Por lo tanto, sí, estamos en el vientre de nuestra abuela o de nuestra madre y también somos vientre de otros. Podemos estar en múltiples dimensiones, pero no sé bien a dónde apuntaba la pregunta. No, fundamentalmente, ¿qué es lo que vos opinabas de esto? Si vos pensabas que están así o desde el punto astrológico, astronómico, esto tiene que ver con algo de lo tuyo, no sé, es una pregunta así. Sí, a ver, en astrología, en una carta natal se pueden llegar a ver memorias de vidas pasadas. O sea, se pueden ver esas cosas. ¿Cuál es el tema? Como dije hace poquito, y ahora voy con Fernanda, que tiene ahí la mano levantada. Como dije hace poco en un episodio que subí que se llama Espiritualidad sin dogmas, yo soy más, digamos, tiendo a considerar a la espiritualidad como una forma de cuestionamiento.
o sea, una forma de cuestionamiento, no una cuestión de creencia. Y que dentro de este concepto que tengo, la astrología, los registros akáshicos, son diferentes versiones o diferentes historias o relatos que nosotros elegimos contarnos. Esto no quiere decir ni que sea real o no. Lo que digo con esto es que al elegir cada uno esa historia, si le hace sentido, y para mí es por ahí. O sea, yo creo que cada uno va a encontrar sentido en lo que elija, esencialmente. Sí me parece prudente por lo menos cuestionarse. ¿Por qué? ¿Y para qué tiene sentido esta historia que me cuento? Entonces, nada, ahí lo dejo como más abierto. No, más que nada perdón, ¿no? Sí. Esta pregunta surgió cuando vos hablabas de que dice la luna que es la memoria de las emociones, dice el llanto al nacer, pedido Sí. de que me protejan, estaba como que dije, simbolizando que es con la madre, que el registro de vidas pasadas, hablabas algo de No necesariamente, no. El llanto, lo que yo dije, el llanto al nacer, lo que hace es, necesito que me cuiden en este momento. sí. No importa si viene de vidas pasadas o no. O sea, Me pareció que habías dicho algo que estaba relacionado con las no, vidas pasadas por el vientre de la madre. no necesariamente. Lo del vientre de la madre, lo que sí puede pasar es que mientras estemos en el, digamos, en el útero materno, hay un montón de memorias que se van guardando de las vivencias que tuvo la madre en esos 9 meses en general. Entonces, muchas de esas cosas que vivió la madre es información que se va guardando en las células y se va traspasando a la persona. Pensémoslo como algo biológico, no como algo psicológico. Digamos, como algo biológico tiene sentido, totalmente. O sea, tiene sentido porque la madre está viviendo cosas, todo eso se va repercutiendo a nivel celular en todo el cuerpo y parte de todo eso va al feto. Ahora, claro, ¿cómo funciona eso después? ¿Cómo queda? Y ese todavía sigue siendo un misterio. A nivel científico sigue siendo un misterio. Para el nivel psicológico es llamativo. Por ejemplo, personas que tal vez nacieron con un ascendente en Escorpio o con una luna en algún lado. También, por ejemplo, una luna en Escorpio. Pero sobre todo, por ejemplo, lunas en Escorpio son personas que generalmente, hay que ver otros factores, pero generalmente tuvieron un parto difícil. O sea, y ese parto difícil tiene que ver con alguna situación que tal vez tuvo a la madre en una posibilidad de muerte. Y entonces el niño, el bebé, probablemente no recuerde conscientemente, porque no tiene desarrollada la conciencia tal y como la conocemos, pero su cuerpo sí. Entonces su registro de una luna en Escorpio, de un ascendente en Escorpio, es que la vida es casi una sentencia de muerte. Que la vida es, no una sentencia, una amenaza constante de muerte. ¿Qué tengo que hacer? Y protegerme. Tienden a protegerse mucho estas personas. Un ascendente en Piscis, por ejemplo, tía, vos ascendente Piscis, lunas en Piscis, puede ser que la persona haya nacido, de nuevo, tómenlo con pinzas porque no va a ser siempre así, pero con algunos factores, esto resuena mucho, que tal vez una persona con ascendente en Piscis nació en una situación donde la madre estaba o narcotizada, digamos, no narcotizada, bueno, podría haber estado narcotizada, pero quiero decir, estaba medicada con anestesia, una anestesia muy fuerte, o pudo haber tenido un pico de dolor tan grande que su sensación de su golpe de DMT fue tan alto que lo puso en un lugar así como medio etéreo. Y esa persona con ascendente Piscis nace con esa sensación de que hay una conexión con algo más. Y es lo que tiene que integrar. Ahora, la luna en Piscis, la luna en Piscis tal vez necesita eso. Necesita tener esos momentos de conexión con algo que me saque de esta realidad. Algo que me saque de este mundo porque, como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Me quiero bajar, sí. Bueno, algo así, digamos, algo así. Yo soy muy así. Esa es tu luna en Sagitario. ¿Luna en Sagitario? Luna en Sagitario tiene Marta. Sí.
Sí. Bueno, Fer, perdón, voy a pasar a Fernanda que tenía la mano levantada hace un rato. Fer, decime. No, con respuesta justamente a lo que planteaba Sí, acá la compañera, digamos, es que biológicamente cada individuo, sobre todo cada hembra, digamos, contiene todos los óvulos posibles desde el nacimiento. Y esto es así desde la abuela, al menos desde una segunda generación. De hecho, existen lo que es una palabra muy fea, pero se llaman aberraciones de embarazos que el embrión está embarazado. O sea, que puede ser fecundado el embrión desde el punto de vista biológico, pero yo de registros akáshicos no sé nada, estoy hablando de biología desde antropología. Lo que es muy interesante es que más allá de esas posibilidades que no son infinitas, cada hembra, digamos, desde el sentido biológico, yo sé que suena muy tosco lo que estoy diciendo, pero esto es científico, no tiene infinitas posibilidades de embarazo y cada ser humano que nace es una mutación única e irrepetible, así sean mellizos. O sea, esto tiene que ver con las cartas natales, digamos, con todas las especificidades que le queramos dar a un ser existente. Biológicamente somos únicos e irrepetibles y somos un milagro de supervivencia desde el primer momento de concepción o de no concepción o de lo que sea, sin términos éticos o morales, me estoy refiriendo, ¿no? Al solo hecho de la existencia, somos absolutamente únicos e irrepetibles con nuestra historia. Y a mí, por lo menos en la astrología, me ha brindado un esquema simbólico para interpretar esa unicidad y a la vez también es este colectivo de existencia que es la especie. Entonces, nada, como para contestar un poco desde otra perspectiva la pregunta que hacía acá una Marta, compañera, digamos, sí, Marta. sí. Bueno, ahí, Marta, ¿qué tal la respuesta? Ahí ponete el micrófono, ahí está. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o no. A ver, estaba viendo acá, más preguntas acá en YouTube no tengo, así que, bueno, voy a terminar acá la presentación, ya no me queda nada en realidad. De la presentación ya terminé, realmente, pero vamos a ponerlo por acá. Bien, perfecto. Bueno, entonces, sorpresa número 1, regalo número 1 para quien esté interesado, ya sea que haya visto, que haya participado acá digamos, en la reunión o que lo haya visto por YouTube. Con digamos, con este código QR, si lo leen, pueden acceder a la publicación, al curso de Hotmart. Y si ponen el código de descuento Masterclass, tienen un 15% de descuento en la adquisición de ese curso desde hoy, desde ahora mismo. De hecho, desde dentro de 15 minutos. Hasta el 15 de noviembre pueden acceder a este curso con 15% de descuento. ¿Qué tiene el curso? Bueno, es un curso completo. Son 6 clases, son poco más de 11 horas, casi 12 horas de contenido. Los temas son esencialmente lo que hablamos ahora, pero muchísimo más profundizado. Imagínense que si acá estuvimos hablando casi una hora y media, imagínense lo que se puede hablar en 12 horas. Así que nada, cuáles son las conexiones astrológicas, un poquito más de cuáles son los lenguajes del amor, cuáles son las integraciones también y cuáles son muchas, no todas, pero muchas de las posibilidades que hay para comprender a nuestras lunas. Así que bueno, la luna es eso, es usar o comprender a la luna astrológica como una guía de emociones.
¿Por qué? Porque la luna no es un límite, también es un talento, es un instinto y nos guía. Cada emoción que reconocemos, la luna la puede transformar, y la idea es que también podamos abrir nuestro corazón justamente a la sabiduría lunar y permitirnos que se ilumine nuestro camino de estas emociones. Darle lugar, el justo lugar, sin polarizarse. Y muchas veces no es tan fácil. Así que nada, espero que haya servido, que haya sido de utilidad. Gracias por la presencia, por estar. Y bueno, cualquier duda que tengan también respecto al curso, me pueden mandar un mail a cursos@purocosmos.com. Me pueden encontrar en Instagram como Purocosmos y en YouTube también como Purocosmos. Así que eso ha sido todo por hoy. Gracias nuevamente y nos estaremos viendo tal vez en algún otro encuentro, el de escáner zodiacal. Vaya uno a saber. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao. ¿Alguien más que quedó ahí en YouTube? Si tienen alguna pregunta, ahí aprovechen porque estoy viendo las preguntas también que tienen. Gracias a ustedes por estar ahí. Así que, bueno, ahí voy dejando algunos de los comentarios que están dejando. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente.